Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Emily triunfa, por Lucy Maud Montgomery. Capítulo 1. Ya basta de té con leche, escribió Emily Bierstadt en su diario cuando llegó a la luna nueva desde Shrewsbury, dejando atrás sus días de estudiante y teniendo por delante la inmortalidad. Lo cual era un símbolo. Cuando la tía Elizabeth Murray le permitió tomar té de verdad, como algo normal y no como una concesión especial, consintió tácitamente en dejarla crecer. Ya hacía tiempo que otras personas la consideraban una persona adulta, en especial su primo Andrew Murray y su amigo Perry Miller, que le habían propuesto matrimonio y habían sido rechazados desdeñosamente. Cuando la tía Elizabeth se enteró, comprendió que no tenía sentido seguir obligándola a tomar té con leche, aunque ni siquiera entonces tuvo Emily muchas esperanzas de que alguna vez le permitieran usar medias de seda. Podían tolerar lunas en aguas de seda, porque a pesar de ese ruido seductor no se veían, pero las medias eran una inmoralidad. De modo que Emily, de quien aquellos que la conocían comentaban con aire misterioso a los que no la conocían que escribía, fue aceptada como una de las señoras de la luna nueva, donde no había cambiado absolutamente nada desde que ella había llegado 7 años antes, y donde el adorno tallado del aparador seguía arrojando la misma extraña sombra de una silueta etíope en el mismo lugar de la pared donde ella, fascinada, lo vio la primera noche que pasó en la casa. Una vieja casa que había vivido su vida hacía ya tiempo, y era por lo tanto muy tranquila, sabia y algo misteriosa. También un poquito austera, pero muy agradable. Había gente de Playwater y Shrewsbury que la consideraban un lugar y una perspectiva aburrida para una muchacha joven, y decían que Emily había sido muy tonta al rechazar el ofrecimiento de la señorita Royal, un puesto en una revista en Nueva York. Echar por la borda una oportunidad tan buena de hacer algo de provecho. Pero Emily, que tenía ideas muy definidas sobre lo que iba a ser de provecho, no pensaba que la vida en la luna nueva sería aburrida, ni que había perdido su oportunidad de subir el sendero alpino por haber elegido quedarse allí. Por derecho divino, pertenecía a la antigua y noble orden de los contadores de historias. De haber nacido miles de años antes, se habría sentado alrededor del fuego de la tribu y habría fascinado a su público. Habiendo nacido en tiempos tan recientes, debía llegar a él por medios artificiales. Pero el material con que se tejen los cuentos es el mismo en todas las épocas y en todos los lugares. Nacimientos, muertes, bodas, escándalos. Son las únicas cosas interesantes del mundo. De modo que ella se dispuso, muy resuelta y alegremente, a perseguir la fama y la fortuna. Y algo que no era ninguna de las dos cosas. Porque escribir, para Emily Bierstadt, no era solo asunto de lucro material o corona de laureles. Era algo que tenía que hacer. Algo, una idea, ya fuera bella o espantosa, la torturaba hasta que la escribía. Humorística y dramática por instinto, la comedia y la tragedia de la vida la subyacaban y exigían expresión a través de su pluma. Un mundo de sueños perdidos pero inmortales, que se escondían justo del otro lado del telón de la realidad. La llamaba en busca de corporización e interpretación. La llamaba con una voz que ella no podía ni osaba desobedecer. Se sentía plena del gozo juvenil de la pura existencia. La vida la llamaba y le instaba a avanzar. Ella sabía que la esperaba una lucha difícil, que constantemente ofendería a los vecinos de Playwater, que querrían que les escribiera notas necrológicas, y que si ella utilizaba una palabra poco común, dirían despectivamente que hablaba a lo grande. Sabía que habría montones de notas de rechazo. Sabía que habría días en los que sentiría, desolada, que no era capaz de escribir y que era inútil intentarlo. Días en los cuales la frase de las editoriales, lo cual no implica necesariamente negar sus méritos, le destrozaría tanto los nervios que le vendrían ganas de imitar a Mary Bashkirtseff y arrojar el insoportable y despiadado reloj de la sala por la ventana.
días en los que todo lo que había hecho o intentado hacer se desmoronaría y se volvería mediocre y despreciable. Días en los que se sentiría arrastrada una amarga falta de confianza en su convicción profunda de que había tanta verdad en la poesía de la vida como en la prosa. Días en los que el eco de aquella palabra al azar de los dioses, que la llevaba a escuchar con tanta atención, esperando oírla, parecería atormentarla con sus insinuaciones de una perfección y una belleza que estaba más allá del alcance del oído o la pluma de un mortal. Sabía que la tía Elizabeth toleraba, aunque no aprobaba su manía de escribir. Con asombro e incredulidad de esta, en los últimos 2 años que pasó en el instituto de Shrewsbury, Emily había llegado a ganar dinero con sus poemas y sus cuentos, de ahí la tolerancia. Sin embargo, ningún Murray había hecho nunca nada por el estilo, y tenía la sensación que a la ilustrísima Elizabeth Murray no le gustaba nada de estar apartada de algo. La tía Elizabeth se resentía del hecho de que Emily tuviera otro mundo, apartado del mundo de la luna nueva y de Blaywater, un reino estrellado y sin límites, en el cual podía entrar a voluntad y al que ni siquiera la más decidida y recelosa de las tías podía seguirla. Yo creo firmemente que si no hubiera parecido tan a menudo que los ojos de Emily estaban mirando algo hermoso, secreto y encantado, la tía Elizabeth habría sido más comprensiva en sus ambiciones. A ninguno de nosotros, ni siquiera a los autosuficientes Murray de la luna nueva, nos gustan que nos dejen fuera. Aquellos que ya han seguido a Emily a lo largo de sus años en la luna nueva y en Shrewsbury tendrán seguramente una idea general de su aspecto físico. Para los que es una desconocida, permítaseme dibujar un retrato tal como la veía el ojo extraño en el mágico portal de los 17 años, caminando por un viejo jardín iluminado por los crisántemos amarillos. El jardín de la luna nueva era un lugar lleno de paz, un jardín de las delicias, encantado, lleno de fragancias sensuales y de maravillosas sombras espirituales, inundado por el aroma a pino y a rosas, el ruido de las abejas, los lamentos del viento, los murmullos del golfo azul del Atlántico, y siempre el dulce suspiro de los abetos blancos en el bosque de John Sullivan el Altivo, hacia el norte. Emily amaba cada flor y cada sonido, cada hermoso árbol viejo del jardín y su entorno. Había unos a los que tenía especial cariño, un grupo de cerezos silvestres en el rincón del sudoeste, las 3 princesas de Lombardía, un ciruelo semejante a una doncella en el sendero del arroyo, el gran abeto rojo del medio del jardín, un arce plateado de un pino, un álamo que siempre coqueteaba con alegres vientecitos, y toda una hilera de majestuosos abedules blancos en el bosque de John el Altivo. Emily siempre se alegraba de vivir en un lugar donde había tantos árboles, viejos árboles plantados y criados por manos que habían muerto hacía ya mucho, cargados de todo lo que de alegría y de tristeza había llenado las vidas a su sombra. Era pequeña, esbelta y virginal, cabellos como la seda negra, ojos verdes con un toque de púrpura, debajo de los cuales había sombras violetas que siempre parecían más oscuras y más atractivas cuando Emily se había quedado levantada hasta quién sabe qué hora anti-elisabetina, terminando un cuento o esbozando un argumento. Labios escarlata con el pliegue de los Murray en las comisuras, orejas con las puntas casi puntiagudas estilo duende. Tal vez fuera el pliegue de la boca y las orejas lo que hacía creer a algunas personas que Emily era una especie de gatita. Una exquisita línea de barbilla y de cuello, una sonrisa con un truco, florecía muy lentamente, con un súbito resplandor al completarse, y tobillos que la escandalosa tía Nancy Priest, de Priest Pond, elogiaba. Un ligero toque rosa en las mejillas redondeadas, que a veces parecía subir hasta el rojo. Muy pocas cosas podían convocar aquel rubor transformador. Un viento procedente del mar, la visión repentina de las azules tierras altas, una amapola color fuego, velas blancas que salieran del puerto en medio de la magia de la mañana, las aguas del golfo plateadas bajo la luna, una campanilla color azul Wedgwood en el huerto viejo, o cierto silbido en el bosque de John el Altivo. Con todo esto, ¿era guapa? Yo no podría decirlo. Nadie mencionaba nunca a Emily cuando se contabilizaban las bellezas de Blaywater, pero nadie que hubiera visto su rostro la olvidaría. Nadie, al ver a Emily por segunda vez, tuvo que decir:
No sé, su cara me resulta conocida, pero la respaldaban generaciones de mujeres fascinantes. Todas le habían dado algo de su personalidad. Tenía la gracia del agua que corre, y también algo de su brillo y limpieza. Un pensamiento la agitaba como un viento fuerte. Una emoción la sacudía como sacude la tempestad a una rosa. Era una de esas criaturas vitales de quienes cuando mueren decimos que es imposible que estén muertas. En contraste, en el entorno de su clan, pragmático y sensato, brillaba como la llama de un diamante. Muchos le tenían simpatía, muchos antipatía. Nadie fue jamás indiferente hacia ella. Una vez, cuando era muy pequeña y vivía con su padre en la vieja casita de Maywood, en la que él había muerto, Emily había empezado a buscar el final del arco iris. Corrió por largos campos y colinas húmedas, esperanzada, expectante. Pero mientras ella corría, el arco maravilloso se desvaneció, se perdió en la nada, se fue. Emily se quedó sola en el valle desconocido, sin saber en qué dirección quedaba su casa. Por un momento le temblaron los labios y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero entonces levantó la cara y sonrió con valentía hacia el cielo vacío. «Ya habrá otros arcoíris», dijo. Emily era una cazadora de arcoíris. La vida en la luna nueva había cambiado y Emily debía ajustarse a los cambios. Debía aceptar una cierta soledad. Ilse Burnley, su alocada compañera de 7 leales años, se había ido a la Escuela de Literatura y Expresión de Montreal. Las dos muchachas se separaron con las lágrimas y las promesas de la infancia, pero para no volver a encontrarse nunca en la misma situación. Pues por más que queramos disfrazar esta verdad, sucede que cuando somos amigos, aún los más íntimos, y tal vez más en razón de esa misma intimidad, al volver a encontrarnos después de una separación, siempre existe la frialdad, menor o mayor del cambio. Ninguno de los dos encuentra al otro igual. Esto es natural e inevitable. La naturaleza humana crece o retrocede siempre, nunca se queda estacionada. Y sin embargo, a pesar de toda nuestra filosofía, ¿quién de nosotros puede reprimir un leve sentimiento de asombrada decepción cuando nos damos cuenta de que nuestro amigo no es y no será ya nunca más igual que antes, aunque el cambio haya sido para mejor? Emily, con la extraña intuición que ocupaba el lugar de la experiencia, sintió esto, a diferencia de Ilse, y tuvo la sensación de estar diciéndole adiós para siempre a la Ilse de los días de la luna nueva y de los años de Shrewsbury. Perry Miller, antiguo empleado de la luna nueva, condecorado en el Instituto de Shrewsbury, pretendiente de Emily rechazado, pero no desesperanzado, y receptor de las iras de Ilse, también se había ido. Perry estudiaba Derecho en la oficina de Charlottetown, y había puesto la mira en varias metas oficiales resplandecientes. Nada de finales de arcoíris ni míticos cántaros de oro para Perry. Él sabía que lo que él quería no se movería de su lugar e iría en su búsqueda. La gente comenzaba a creer que lo conseguiría. Después de todo, el abismo entre el empleo en el estudio jurídico del señor Abel y el asiento del Tribunal Supremo del Canadá no era mayor que el abismo entre el empleado y el rapazuelo descalzo de Stovepipe Town. En quien había más del buscador de arcoíris era en Teddy Kent de Tansy Patch. También se iba a la Escuela de Diseño de Montreal. Él también había conocido, durante años, el deleite, la atracción, la desesperanza y la angustia de buscar el arco iris. Aunque nosotros no lo encontremos nunca, le dijo a Emily estando los dos en el jardín de la luna nueva bajo el cielo violeta de un atardecer largo y prodigioso, la última tarde antes de su partida. Hay algo en la búsqueda que es mejor aún que encontrarlo. Pero vamos a encontrarlo, replicó Emily, levantando los ojos hacia una estrella que brillaba sobre la punta de una de las 3 princesas. Algo en él, nosotros de Teddy, la había emocionado por lo que implicaba. Emily era siempre muy sincera consigo misma, y nunca había tratado de cerrar los ojos a la certeza de que Teddy Kent significaba más para ella que cualquier otra persona en el mundo. Pero ella... ¿qué significaba ella para él? ¿Poco? ¿Mucho? ¿O nada?
No llevaba sombrero y se había puesto en el pelo un ramito de diminutos crisantemos amarillos que parecían un manojo de estrellas. Había pensado mucho en el vestido antes de decidirse por uno de seda rosada. Pensaba que le favorecía, pero ¿qué más daba si Teddy ni siquiera se fijaba? Él siempre la trataba igual, pensó Emily con algo de rebeldía. Dean Priest, en cambio, lo habría notado y le habría dicho algún sutil cumplido al respecto. No lo sé, dijo Teddy, concentrado en mirar con el entrecejo fruncido al gato de ojos topacio de Emily, Flor, que se imaginaba un tigre agazapado en el arbusto. No lo sé. Ahora que estoy a punto de despedirme me siento insípido. Después de todo, tal vez nunca pueda hacer nada valioso. Un poquito de talento para dibujar, ¿qué significa? En especial cuando uno se desvela a las 3 de la madrugada. Sí, conozco esa sensación, dijo Emily. Anoche estuve horas dándole vueltas a un cuento y llegué a la desoladora conclusión de que nunca podré escribir, que es inútil intentarlo, que no puedo hacer nada de veras valioso. Me acosté con ese convencimiento y empapé la almohada de lágrimas. A las 3 me he despertado y no he podido ni siquiera llorar. Las lágrimas me parecían tan tontas como la risa o como la ambición. Estaba en bancarrota en cuanto a esperanza y fe. Pero me he levantado en medio del gris y el frío del amanecer y he empezado un cuento nuevo. No permitas que un sentimiento 3 de la mañana te llene el alma de neblina. Por desgracia, hay un 3 de la mañana todas las noches, replicó Teddy. A esa hora atroz siempre me convenzo de que si uno quiere algo demasiado, lo más probable es que no llegue a conseguirlo nunca. Y hay dos cosas que yo quiero con toda el alma. Una es, por supuesto, ser un gran pintor. Nunca me he creído cobarde, Emily, pero ahora tengo miedo. ¿Y si no me va bien? Todo el mundo se reirá de mí. Mamá dirá que ella lo sabía. La revienta que me vaya, ¿sabes? O sea que si me voy y fracaso, sería mejor no irme. No, no lo sería, objetó Emily con apasionamiento, preguntándose, al mismo tiempo, en lo más profundo de sí, ¿cuál era la otra cosa que Teddy quería con toda el alma? No tienes que tener miedo. La noche que murió, papá me dijo que no debía tenerle miedo a nada. ¿Y no fue Emerson el que dijo, haz siempre lo que temas hacer? Seguro que Emerson lo dijo cuando yo había dejado de tenerle miedo a las cosas. Es fácil ser valiente cuando la batalla ha terminado. Tú sabes que creo en ti, Teddy, dijo Emily con suavidad. Sí, lo sé. Tú y el señor Carpenter. Ustedes son los únicos que de veras creen en mí. Hasta Ilse piensa que Perry tiene muchas más posibilidades de ganarse el sustento. Pero tu objetivo no es ganarte el sustento. Tú vas en busca del oro del arco iris. Y si fracaso y te decepcionó, eso sería lo peor. Tú no vas a fracasar. Mira esa estrella, Teddy, la que está justo encima de la más joven de las princesas. Es Vega, de la constelación de la Lira. Siempre me ha gustado. Es la que más quiero de todas las estrellas. ¿Recuerdas cuando hace años Ilse, tú y yo nos sentábamos en el huerto al atardecer mientras el primo Jimmy hervía las patatas para los cerdos? Y tú nos contabas cuentos maravillosos sobre esa estrella y sobre la vida que habías vivido en ella antes de venir a este mundo. No había nada de 3 de la mañana en esa estrella. Qué criaturas felices y libres de preocupaciones éramos en aquellos tiempos, dijo Teddy con la voz llena de reminiscencias de un hombre de edad madura y lleno de preocupaciones que evoca con nostalgia las irresponsabilidades de la juventud. Quiero que me prometas, insistió Emily, que cada vez que veas esa estrella recordarás que yo creo en ti, y mucho. ¿Me prometes que cada vez que tú veas esa estrella pensarás en mí? Preguntó Teddy. No, mejor prometámonos que siempre que veamos esa estrella pensaremos el uno en el otro, siempre, en cualquier lugar y para toda la vida. Lo prometo, afirmó Emily emocionada. Le encantaba que Teddy la mirara de esa forma. Un pacto romántico. ¿Qué significaba?
Emily no lo sabía, solo sabía que Teddy se iba, que la vida de pronto se veía muy vacía y muy fría, que el viento del golfo, suspirando entre los árboles en el bosque de John el Altivo, sonaba muy melancólico, que el verano se había ido y había llegado el otoño, y que el cántaro de oro al final del arco iris estaba en una colina muy lejana. ¿Por qué había dicho eso de la estrella? Porque el crepúsculo, el aroma de los abetos blancos y la luminosidad de las puestas del sol otoñales hacen que la gente diga cosas absurdas.